A continuación, hablaremos sobre los requisitos genéricos para ser juez. Hablaremos empezando por las prohibiciones a los jueces. El juez es el árbitro designado por la sociedad a través de los órganos competentes del Estado para juzgar la conducta humana. Por esta razón, la fe de un pueblo en la justicia como valor esencial de la democracia debe mantenerse para quienes ejercen la función de juez en los más altos niveles de responsabilidad pública. Este es el desempeño de la función judicial, requiere un alto grado de autolimitaciones en el ejercicio de los derechos del juez. Dentro del Código Orgánico de la Función Judicial nos señala cuáles son las prohibiciones a los jueces, debido a que este es el cuerpo legal que regula su accionar como funcionarios judiciales, incluyendo su desempeño, determinando sus derechos, deberes u obligaciones. El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 128, habla sobre la prohibición. Es prohibido tanto a juezas y jueces los siguientes tres enumerales. 1. Manifestar su opinión anticipada, que cause o estuviera juzgando o debiera de juzgar, es decir, evitar una sorpresa en su opinión y que se llegue a malinterpretar en el momento en que se esté juzgando. Prohibición de ser síndicos o depositarios de cosas litigiosas, albaceas o ejecutadores de testamento, salvo de que sean legítimos. 3. Ausentarse de su lugar de residencia ordinaria en los días del despacho sin previa licencia del respectivo superior conforme, establecido y reglamentado por la ley. 4. Prohibición de conocer o resolver las causas que intervengan como partes procesales o coadyuvantes como abogados, los amigos íntimos, enemigos capitales, manifiestos y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y de segundo de afinidad. 5. Retardar, denegar injustificadamente el despacho de los asuntos sometidos a su competencia. 6. Participar en actividades que lleven a la interrupción del servicio público de administrar justicia. Se busca que intervengan de manera indebida al servicio de la justicia. Es lo que se prohíbe y se trata de evitar. 7. Tomar interés, directa o a través de terceros, en remates de ventas o en publicaciones de subastas. 8. Ejercer la profesión de abogados directamente o por interpuesta por otra persona. 9. Facilitar de cualquier forma para personas no autorizadas para que ejerzan la abogacía. Es decir, facilitar que una persona que no sea abogado ejerza ese derecho, o ese labor, o profesión. 10. Percibir o exigir de derechos, cuotas, contribuciones u otros bienes de valor de patrimonio ajeno al desempeño de sus funciones, que no sean las que tienen derecho a percibir conformidad a la ley. 11. Ser representantes de terceros que tengan celebrados contrato con el sector público o entidades que manejen fondos públicos. 12. Recibir o reunirse con una de las partes o su defensor sin previa notificación a la otra parte. En la forma preventiva, en el artículo 103 de este mismo código, en el numeral 14, nos habla. En el numeral 14 nos habla, recibir o reunirse con una de las partes o sus abogados sin que se haya notificado previamente a la otra parte, ¿ya? Por medio de la Secretaría de la Judicatura, en una antelación no menor a 48 horas. ¿Ya? Ahora hablaremos sobre los requisitos generales para ser juez. Los jueces tienen el deber de analizar las pruebas y alegatos presentados en cada caso para resolver garantizando que se cumpla la seguridad jurídica y que no exista ninguna injusticia por parte de la justicia ecuatoriana. Es por ello que los requisitos para ser juez en el Ecuador exigen tanto la formación académica como la experiencia en el ámbito jurídico, ¿ya? En la sección segunda del capítulo 1 de las reglas generales de este Código Orgánico de la Función Judicial nos establece cuáles son los requisitos para ser juez o juez. El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 134, nos habla requisitos generales para ser juez o juez. Para ser juez o jueza se requiere primero ser ecuatoriano, estar en el goce de sus derechos de participación política,
ostentar el título de abogado y reunir las demás cualidades exigidas por la Constitución y las leyes. También se nos pide un sinnúmero de numerales que nos señalan cuáles serían nuestros requisitos. Para ser juez de la Corte Nacional de Justicia se deberá cumplir además los requisitos puntualizados en el artículo 165 de este código. 1. Ser ecuatoriano o ecuatoriana, hallarse en el goce de sus derechos de participación política, tener el título de abogado legalmente reconocido por la ley y el país. Y 3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o abogada, la judicatura o la licencia universitaria en universidades jurídicas por un lapso mínimo de 10 años. En cambio, para ser juez de la Corte Provincial, se debe cumplir además otros requisitos puntualizados y se encuentran en el artículo 207 de este mismo código. ¿Ya? Los requisitos para ser juez de la Corte Provincial son casi los mismos. Lo que cambia es en su numeral 3 y su numeral 4. En el numeral 3 es haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o la licencia universitaria por un lapso mínimo de 7 años. Si proviene la judicatura, se encontrará por lo menos en etapa de la tercera categoría. Y 4, cumplir con los demás requisitos que estipula para ser juez. ¿Ya? En cambio, para ser conjueza o conjuez, se deberá reunir los mismos requisitos para ser juez o juez del órgano judicial en el que esté desempeñando sus funciones. Para ser juez o jueza de lo penal ordinario o de lo penal especializado, para ser juez de lo civil y mercantil, de trabajo, de familia, de mujer, de niñez y adolescencia, de violencia contra la mujer y la familia, pues de lo contencioso administrativo, pues de lo tributario, de lo inquilinato y relaciones vecinales, o ser un juez único multicompetente de contravenciones. ¿Ya? Se requiere además haber aprobado el curso respectivo en la formación de la Escuela de la Función Judicial. En cambio, para ser juez o jueza de paz no se requiere ser abogado, sino acreditar que cuenta con el respeto y consideración y el apoyo de la comunidad, haber aprobado el curso de preparación que para el efecto lo impartirá el Consejo de la Judicatura. La jueza o jueza de paz deberá tener su domicilio permanente en el lugar que se ejerza su competencia. A continuación, hablaremos sobre la extinción de cargos públicos, dando una breve definición a lo que es extinción. Antes de llegar a ello, veremos su significado etimológico de este término. Vamos a proceder a conocer su origen etimológico. En este caso, podemos establecer que es una palabra derivada del latín textualmente exempio, ¿ya? Así como lo domina la consecuencia de eximir, es decir, liberar a alguien de una obligación o una carga. En este Código Orgánico de la Función Judicial nos especifica cuáles son las exención que tienen los jueces y jueces. En su artículo 135, exención de cargos públicos. Las jueces y jueces están exentos de todo cargo militar, electoral o de cualquier otra carga de servicio público, aún en tiempos de excepción, es decir, en tiempos de emergencia, ellos serán librados de este tipo de cargas. Sin nada más que decir, a continuación mi compañera les explicará más sobre este tema.